Buenos días, mi querido amigo, mi querido hermano, que la paz de nuestro Padre Celestial esté con cada uno de ustedes, amigos y hermanos. Hoy traigo nuevamente una explicación sobre estos pastores evangélicos futuristas, cómo distorsionan la escritura, sobre esos pastores que enseñan a ese tal Jesús que está viniendo. Ellos pueden explicar eso, esta pregunta pues que le voy a decir. Eclesiastés 1:4. Una generación se va y otra generación viene, mas la tierra permanece para siempre. Entonces, con el pasar del tiempo, viene otra generación, como está escrito ahí. Veamos cómo dice el propio Yahshua de Nazaret en Mateo 23, versículo 35 al 37. Mira lo que dice para los judíos. Para que venga sobre nosotros toda la sangre justa derramada sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquía, a quien mataste entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedrea a los que te son enviados. Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste. Es ese vosotros que dice ahí en Mateo 23, somos nosotros, será, en una generación 2000 años después, o la generación de ellos hasta hoy están todavía vivos hoy en día, 2000 años. ¿Quién mató a los profetas? Fueron los países en la época del antiguo pacto, que no existían todavía. Quien mató a los profetas allá en el antiguo pacto son los países que no existían todavía en el antiguo pacto, mi querido amigo, como Japón, Estados Unidos, Brasil, Venezuela, Colombia, Ecuador, Argentina, etcétera, etcétera. Esos países no existían en el antiguo pacto. Esos países no mataron a los profetas, los enviados por Dios para Israel. ¿O fue Jerusalén como está escrito ahí? Mire lo que dice Mateo, capítulo 23, versículo 37. Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas, apedrea a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? ¿Será que nosotros somos Jerusalén? Nosotros nacimos en Jerusalén y todavía estamos en el antiguo pacto matando profetas. Diga para mí entonces, ¿ustedes tienen participación en la muerte de ellos? Compruebe bíblicamente que nosotros los judíos, ustedes de aquí de Brasil, de Venezuela, de Colombia, Estados Unidos, tienen participación en la muerte de esos profetas. Que si el Jesús católico, el Jesús evangélico ha venido, entonces ustedes hacen parte del juicio de ese pueblo de Israel. ¿Será, mi querido amigo? Nosotros nacemos sin religión, hasta que alguien comienza a contarnos mentiras de esa Biblia adulterada. El sistema religioso usa las leyes del antiguo pacto, que fue para aquel Israel del pasado, para persuadir a las personas a hacer lo que a ellos les interesa y lo que les conviene por sus propios intereses económicos. Mas esas leyes fueron actualizadas hace mucho tiempo atrás por una y nueva superior y para siempre, mi querido. Y ese sistema religioso hace cuestión de esconderte eso, mi querido amigo, con la intención de alinearte a ti para que ellos sean sustentados con el resultado del sudor de tu propio rostro, mi querido amigo. Ese es el Dios católico, el Dios evangélico. Un supuesto Dios que está en los cielos, un supuesto Dios que está en los cielos y que vigila todas las cosas que las personas hacen a todo tiempo y que tiene una lista de doctrina del que puede y no puede vestir, del que puede y lo que no puede comer, del que puede y lo que no puede beber, que si desobedece a un punto de esta lista de doctrina de ese Dios, del católico y evangélico, estará sujeto a un lugar terrible que arde en llamas, lleno de tortura, en un sufrimiento eterno de ese Dios católico y evangélico. Más encima de todo ese Dios
según los evangelios, Él te ama, Él te necesita, Él necesita de tu dinero. Ese es el dueño del oro y de la plata, según ese Dios católico, más necesita de tu dinero para sustentar su casa construida por manos humanas. Para sustentar su casa ya es insecta, esa casa es insecta de impuestos, más necesita de tu dinero allí todos los meses. Ese es el Dios del sistema religioso católico y evangélico. Mire lo que dice Hechos capítulo 7, versículo 48. Si bien el Altísimo no habita en templo hecho por manos, lo dice también Hechos 17, 24 y 25. No, el Altísimo, el Dios, no habita en templo hecho por manos humanas, ni es servido de las manos humanas. Así que no necesita de nuestro dinero, ni tampoco necesita de cada uno de nosotros. El sistema religioso, el católico y evangélico, usa ese trecho de Mateo 5, versículos 17 y 48, aislando la escritura, mi querido amigo. Yo se lo voy a leer. Mateo 5, 17 y 18, dice así: no penséis que he venido para abrogar la ley a los profetas, no he venido para abrogar sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de ningún modo de la ley hasta que todo se haya realizado. Ellos aíslan ese versículo de la escritura, de su contexto, para decir que Cristo no vino a abolir la ley. Entonces, si Cristo no vino a abolir la ley, ¿por qué Yahshua no usó la ley de Moisés, mi querido mío, para condenar a la mujer adúltera a ser apedreada? ¿Por qué? Porque Yahshua realizó milagros y mató el hambre de su discípulo el día sábado. Entonces Yahshua está siendo contradictorio. Entonces será el Jesús de ellos, católicos, está siendo contradictorio. Entonces, no, mi hermano, Cristo no está siendo contradictorio. Quien está manipulando y escondiéndote la verdad son esos vagabundos líderes religiosos llamados de pastores, de profetas y apóstoles, porque ellos saben que si ustedes descubren que Cristo abolió y rebrogó todo el Antiguo Testamento, sus falsas predicaciones de ese Cristo, de ese tal Jesús de ellos, no tendrán lucros económicos, no existirán más ellos. Y como ellos serán sustentados si ustedes descubren toda la verdad, mi querido amigo. El mayor combatiente del sistema religioso fue Cristo Yahshua. Veamos su denuncia hecha contra los líderes religiosos de su época, cuando el templo de Jerusalén todavía estaba de pie. Mateo 23, versículos del 16 al 18 dice: hay de vosotros guías ciegos que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, queda obligado. Insensatos y ciegos. ¿Por qué? ¿Qué es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decir, si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, queda obligado. Si Cristo combatió ese sistema hace más de 2000 años atrás, entonces Cristo haría diferencia en los días de hoy, mi querido amigo. Abran los ojos, lean, investiguen la escritura. Ustedes saben que el devorador y destruidor y el pulgón no son demonios, conforme enseñan los evangélicos para ustedes. La verdad, dentro del contexto bíblico, esos seres son en la realidad especie de langosta que devastaban, mi querido amigo, las plantaciones en aquella época de los israelitas. Lo que es bien diferente a lo que es dicho dentro de los templos religiosos, vean solo a Joel capítulo 1, versículo 4, dice: lo que quedó de la oruga se lo comió la langosta, lo que quedó de la langosta se lo comió el pulgón, y el saltón se comió lo que el pulgón había quedado. Joel 2, versículo 25 dice: y yo destituiré los años que comió la langosta, el pulgón, el saltón y la oruga, mi gran ejército que envié contra vosotros. Entonces, esa amenaza del demonio devorador que usan en Malaquías 3:11 los evangélicos para obligarte a entregar los diezmos son todas falsas, porque esos seres no son demonios, son langostas. Abra los ojos, mi querido amigo, investigue la escritura. El número de desiglesiados está creciendo cada año, mi
querido amigo. Jóvenes sin religión superan a los católicos y evangélicos en algunas partes de este país de Brasil. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué eso está sucediendo, mi querido amigo? Porque millones están abriendo los ojos para las escrituras y encontrando divergencia de lo que es hecho atrás con lo que está escrito. Esto está sucediendo porque el propio Cristo ya lo alertó, que todo eso va a acabar a la llegada del nuevo tiempo, en lo cual seremos libres de doctrinas humanas para vivir en espíritu y en verdad, y ya estamos viviendo ese nuevo tiempo y somos libres, mi querido amigo. Juan capítulo 4, versículo 21 y versículo 23 dice, Yahshua le dijo, mujer, cree que está llegando la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraré al Padre. Pero llega la hora, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca tales adoradores que le adoren. Existe un secreto en la Escritura que enseña cómo podemos heredar la vida eterna, mi querido amigo. Lea Lucas capítulo 10, versículos 30 al 37. Léalo. Le voy a leer el primer versículo. Va a decir de Lucas 10, del 30 al 37. Respondió Yahshua y dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron y hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Consiguió que descendía un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó por el lado opuesto del camino. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar viéndole pasó por el otro lado. Pero un samaritano que iba camino vino cerca de él y viéndole fue movido a compasión, acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, poniéndole sobre su propia cabalgura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. A partir al día siguiente sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo, cuídale, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. Pues, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Yahshua le dijo, ves, haz tú lo mismo. Ese es el verdadero cristiano. No existe salir de la iglesia, porque iglesia o eclesía significa llamado para afuera. Entonces, bíblicamente, mi querido amigo, no existe salir de la iglesia, como dicen los evangélicos. Más, por el contrario, la verdadera iglesia está siendo llamada para afuera de las instituciones religiosas apellidadas de iglesia. El cristianismo no está ligado en hacer parte de una denominación religiosa, hasta porque Cristo, el cristianismo no, el cristianos, no está ligado a ser parte de una denominación religiosa, hasta porque Cristo no mandó a nadie a construir templos religiosos y llamarlos de iglesia. Pues Dios no habita en templos hechos por manos humanas, ni tampoco puede ser servido como si necesitase de algo. Le invito a que lea Juan 10, versículo 14, 16 y Hechos 17, versículos 24 y 25. Nadie está fuera de la iglesia, mi querido, y no puede desiglesiar a un miembro del cuerpo de Cristo, porque la iglesia no es física, mas sí espiritual. 1 Corintios capítulo 12, versículos 12 y 13 dice, porque si como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque un solo espíritu fuimos todos bautizados para formar un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Fue Cristo que se entregó por su iglesia. En la iglesia de hombres, mi querido amigo, pueden todos excomulgar un fiel, pueden colocarlo de banco, pueden hasta excluirlo y apellidarlo de desiglesiado, como lo hacen aquí en Brasil. Mas en la iglesia de Cristo, el miembro no puede ser cortado del cuerpo, porque la cabeza del cuerpo no es ese pastor ladrón y avaricioso de la religión evangélica. Y si Cristo, nuestro verdadero pastor es nuestro Padre Celestial, el Cristo resucitado. Ese es un Dios
de los católicos y de los evangélicos es un Dios débil que depende de templo construido por hombres para hacer su casa. Mas el Dios que todos nosotros conocemos no se limita a un espacio físico construido por hombres. Lea nuevamente Hechos 17, versículos 24 y 25. Ya, el Dios débil de los católicos y los evangélicos que predican por ahí necesita que ustedes, mi querido amigo, vayan solamente a un determinado lugar, en un determinado tiempo para adorarlo. Mas el Dios que todos nosotros conocemos, podemos adorarlo en cualquier lugar, porque el verdadero Dios no es un local, no son paredes. El verdadero Dios es espíritu. Yo le invito a que lea Juan capítulo 4, versículos 23 y 24. Los hombres nos enseñaron desde que nacimos que para nosotros ser cristianos, nosotros necesitamos primeramente aceptar a Jesús de los evangélicos, a Jesús de ellos, y nacer de nuevo. Mas para nacer de nuevo es necesario realizar un curso pre-bautismo, unas charlas, un curso pre-bautismo, para ser bautizados en las aguas. Recibir un certificado de bautismo por la denominación religiosa donde usted asista, para así ser, para ahí sí participar usted de un ritual mensual y ser, según ellos, un cristiano. Eso son enseñanzas de hombres. Mas lo que Cristo dijo, ¿cuál es el verdadero criterio o el mandamiento que demuestra si yo soy realmente un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios? Vamos a leer Juan capítulo 13, versículos 34 y 35, dice así: un mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo es amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos con los otros. Y ahora, ustedes van a oír la enseñanza de hombres o van a obedecer los mandamientos de Cristo, que es amar a Dios sobre toda la cosa y amar a tu prójimo como a ti mismo. La escogencia es suya, mi querido amigo. Yo no estoy aquí para convencer a ustedes. Yo no estoy aquí para obligarlo a ustedes. La escogencia es suya. Usted sigue la enseñanza de hombres dentro de esos templos llamados de iglesia por los hombres, que no es la iglesia de Cristo, o sigue la enseñanza del Cristo resucitado, que es amar a Dios con todo tu ser, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Con eso tú cumples todo. Tú eres el templo de Dios, lo dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, 2 Corintios capítulo 6, versículo 16, y 2 Corintios también, capítulo 6, versículo 16, y 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, que dice: ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no soy vuestro? Amigo, lea, investigue, déjese guiar por el Espíritu de Dios que habita en usted. La carne no se convierte, mi querido amigo. La carne muere y va al polvo. Cuando usted muere, su espíritu es arrebatado al cielo. Es arrebatado al cielo. Su mente, su alma, que es su mente, que es su conducta, que es su carácter, que es su forma de pensar, que son sus actitudes, eso muere junto con el cuerpo, mi querido amigo. Así es su decisión. Si verdad usted es un escogido de Dios, déjase guiar por el Espíritu de Dios que habita en usted, y no déjase guiar por la enseñanza de hombres corruptos, avariciosos, esos vagabundos pastores, que les gusta es su dinero, que no les gusta trabajar, vivir del sudor de usted. Cristo, los apóstoles de la circuncisión y el apóstol de la circuncisión, que fue Pablo, nos enseña mucho sobre eso, sobre esos falsos profetas, sobre esas falsas enseñanzas y esas cosas. Gracias y paz para cada uno de ustedes.